podemos partir entonces en dos tipos de cuencas, la cuenca natural y la cuenca urbana. Y aquí les muestro un cuadrito, no lo vamos a leer, ustedes se los dejo para que lo puedan consultar. ¿Sí? Desde una superficie, diferencia entre la cuenca natural y la cuenca urbana, la respuesta hidrológica, el riesgo por inundación, la calidad del agua, el drenaje, ciclo del agua y la biodiversidad. Toda esa parte, en teoría, que afecta los estudios que podamos hacer en proyectos de desarrollo urbano, bueno, pues se ven afectados mediante estas características. De igual forma, chequenlas con calma y las podamos discutir, ya sea que me manden un correo o alguna otra información. Ahora bien, ¿qué me interesa a mí conocer? El agua, cómo escurre. Porque ese escurrimiento me va a generar, de algún punto de vista, infiltraciones, me va a generar escurrimiento para inundaciones, me va a diseñar la cantidad, tamaño, diámetro de bocas de tormenta, alcantarillas pluviales, colectores principales, colectores pluviales, cómo voy a distribuir el agua. Mi problema básicamente es el escurrimiento, infiltración y almacenamiento, en caso que yo quiera saberlo. Para poder entender esa parte, bueno, pues los factores que generan toda la escorrentía superficial que ustedes van a ver en clase o que ya vieron en clase, pues bueno, depende de la pendiente del terreno, el uso y tipo de precipitación y un cuadro que aquí les dejo para que lo puedan ustedes checar con calma, ¿no? Dos tipos de escorrentía que vamos a manejar, ¿sí? Superficial, subsuperficial o hipodérmica, la escorrentía subterránea, que también son datos que se pueden dar a los modelos numéricos que vamos a ver a continuación y que en su momento igual tú tendrías que dar una solución o un valor a las variables que estén pidiendo, ¿no? Ahora bien, dentro del diseño de tipo de lluvias, les comparto una página que aquí en México, la empresa HTP Tornoplus, que se encuentra en el estado de Puebla, ha trabajado y nos ha apoyado para poder atender ese tipo de problemas hidrológicos e hidráulicos. La empresa trabaja con software. Ese software lo pone a disposición de los clientes. Si uno se registra en la página, ustedes pueden disponer de ese software. ¿Sí? Ya si quieren tener más información, bueno, pues ya tendrán que practicar con la empresa. Pero lo que me permite al momento de hacerlos es que aquí les puedo dejar un video de los trabajos que hacen para la regulación pluvial, que es muy importante. Y la otra parte que tengo aquí en la pantalla, compartí toda mi pantalla, no más la pura presentación, es el hecho de que la parte estadística de la hidrología, ya ellos se tomaron la molestia de hacer un software que te permitiría de alguna forma encapsular todos los métodos para poder determinar en su momento las famosas curvas de intensidad, duración, tiempo de retorno, precipitaciones, intensidades, las curvas mismas que, bueno, igual les dejo en la página y quisiera mostrarles primero que esta información, este tipo de datos, pues lo pueden hacer desde Excel o lo pueden ocupar en la parte del software, ¿no? Miren, esta es la página, aquí como está, ¿sí? Yo para poder entender primero y meter datos al software, al HMS o otros parámetros, pues necesitaría datos climatológicos, datos de una estación climatológica. En este caso, la página de esta empresa, pues a mí lo que me interesa como ingeniero civil, a lo mejor no son tantas partes de muchas cosas que hace la empresa como tal, pero el paso 2 sí me ayuda mucho para entender cómo funciona la intensidad de lluvia. Y aquí sus profesores en sus diferentes materias o cursos, pues les van a explicar con más detalle en esta cursa que es muy cortita, esta práctica que es muy cortita en el tiempo que tengo, ¿sí? De cómo esto me va a modificar. Para México tenemos regiones, los estados o los distritos o los departamentos, como ustedes lo estén manejando, y yo, su servidor, me encuentro en el estado de Guanajuato, en el municipio de Irapuato. Y entonces yo puedo calcular o puedo determinar cuáles son las estaciones climatológicas y le puedo poner a diferentes tiempos de retorno que me calcule algunos valores. Él toma datos de las estaciones climatológicas que están en la red nacional y puede en este caso trabajar. Yo le puedo cambiar los criterios de intensidad al método de Cheng-Lung Chen o el criterio de Bell, ¿sí? Yo puedo poner cada uno de ellos y
puedo poner los métodos de ajuste. Esta parte ya es la probabilidad de lluvia, análisis que se toma en los cursos de hidrología, que ya sus les han comentado, han hecho ejercicios para poder sacar la parte estadística de las lluvias, ¿sí? En ese sentido, lo que tú haces pues es determinar la cantidad de datos de precipitación que tiene la estación climatológica, ¿sí? Y tú le puedes modificar tus datos. Esta idea la verdad es muy padre porque a muchos ingenieros nos quitas el problema de hacer la estadística, que a algunos colegas les cae muy bien, y a otros por la verdad de los proyectos es más complicado hacerla. Por lo tanto, la plantilla que maneja esta empresa es una maravilla, tengo que admitirlo, y que bueno, pues yo espero que les dé una idea a Perú, en caso de que no tengan una plantillita así, o que un estudiante de ingeniería en combinación con unos compañeros de software, de programación, de Internet de las Cosas o alguna carrera de sistemas, pueden hacer una plantilla de ese tipo. Al final de cuentas, las herramientas son gratuitas y generalmente pues mostramos las herramientas para que el ingeniero se acerque a la empresa y pueda tener mayor contacto y por qué no, pues comprar sus productos. Al final de cuentas, no quiero hacer el cuento largo, ¿sí? Yo puedo calcular los métodos de ajuste y básicamente me da los diferentes que hay en la literatura. Y yo puedo calcular cuáles son mis periodos de retorno, mire. 500, 100, 250, o puedo modificarlos, puedo agregarlos, puedo quitarlos y puedo ver cuál de todas ellas o cuál de todos estos me da mejor avance. Me da las gráficas para determinar cuál es el que mejor se aproxima, métodos estadísticos, y en base a eso, ahora sí, en base a la parte de los datos, yo puedo calcular la intensidad, duración, tiempo de retorno para mis estaciones en base a mi tiempo que yo estoy manejando, a mis duraciones y minutos y mi tiempo de retorno que yo vaya marcando. De esto yo puedo quitar, mover, recalcular, quiero modificarla, quiero hacer que sea el valor autónomo porque me da la programación y me calcula mis gráficas. De igual forma me calcula el cuadro de precipitación, datos que yo tengo que integrarle al modelo, por ejemplo, al ECHMS, cuál es la lluvia que está, o la altura de precipitación que está detectando la estación meteorológica para que me haga el tránsito de venidas o me dé el hidrograma de tránsito de la cuenca. Entonces todos esos datos, bueno, la verdad son muy interesantes, te genera todas las curvas y al final pues tú le pides que te dé un reporte. Te puede dar el reporte de esta información o al final pues ya te genera todo el trabajo completo. Este es lo único que quisiera yo mostrarles. Tienen más cosas, el sistema, la empresa, igual ustedes pueden tomarlo, la idea general de hacer una para casos muy particulares, pero bueno, es una de las situaciones que les quería compartir. Dentro del software, bueno, pues básicamente lo que me interesa son esos datos para poder yo pasar a la parte del modelo. Aquí está el video que hace la empresa, igual no lo quiero manejar, igual se lo dejo para que ustedes después lo chequen con calma, pero tiene otras opciones, ¿no? Vamos al tránsito a las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a manejar? Miren, como manejador de título de presentación, tengo el SWOT, tengo el QGIS y tengo el ECHMS. Su servidor en lo particular ocupa el ECHMS. Hago mis estudios de hidrología con software, con Excel, por ejemplo, para hacer las fórmulas. Mi organismo operador aquí en México me pide la memoria de cálculo y bueno, pues nos lo pide en Excel o también nos pide archivos en HMS. El QGIS y el SWOT también son conocidos, sin embargo, solamente esta parte me interesa para el análisis de la cuenca. Toda la parte hidrológica que ahorita acabo de explicar no entra en estos softwares como tales a veces y es mejor hacerlos por nuestras herramientas. Sin embargo, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos pues ya tiene softwares que integran básicamente muchos de los elementos que estamos manejando. Yo aquí les dejo la página donde van a encontrar ustedes este software, el ECRTS. Sí, básicamente pues estas herramientas igual son disponibles, son gratuitas como el ECHMS o el ECRAS y ustedes pueden bajarlas para trabajar con sus archivos. Pues el respaldo, el soporte también es un poquito a veces limitado y bueno, pues no se hacen responsables si se ocupan en otro país que no sea Estados Unidos, ¿no?
Pero bueno, es una de las aplicaciones en las cuales ustedes pueden trabajar y que la verdad se me hace bastante interesante. Cuando hablamos de análisis en problemáticas hidrológicas, cuando me piden calcular una modelación, lo primero que se nos viene a la cabeza es ¿qué problema tienes? Y el problema es inundaciones. Entonces, el análisis de modelos de inundaciones urbanas pues nos permite dar una respuesta a los elementos de lluvia, contaminación del agua y afectación del ciclo hidrológico. Toda esta parte se las dejo nada más para que hagan ustedes un poquito de conciencia que todo el modelo hidrológico también en su momento pues lleva una parte ambiental y una alteración. ¿Sí? Ok. Después de que ya tenemos el contexto de qué voy a modelar, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis tiempos, de dónde saco las lluvias, cuáles son las estaciones climatológicas, de dónde voy a sacar la información o de qué bases voy a sacar la información, pues vamos a entrar al software. O sea, cuáles son los tipos de software, porque usted me mencionó varios, los libres, los que son de paga, pero ¿cuál es el que me recomienda usted para hacer un trabajo determinado? O yo soy ingeniero recién egresado, llego a la empresa y dice, bueno, pues tenemos que hacer un estudio lógico. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, primera parte, antes de entrar a decirme qué software vas a ocupar o qué software yo te recomiendo, primero tengamos que entender modelos que vas a manejar. Tenemos modelos analógicos, digitales, continuos, discretos, dinámicos, estáticos, determinísticos o estocásticos, paramétricos agregados o distribuidos, ¿sí? Descriptivos conceptuales, estructurados o tipo caja negra, de suceso o simulación continua. La pregunta es, ¿qué problema tienes y qué modelo vas a ocupar? Entonces, bueno, pues yo quiero el tránsito de un río por una lluvia de 24 horas que se presenta en la sierra, en la parte superior de la sierra, y quiero que me diga usted qué tipo de caudal se va a dar en los últimos 3 días o 2 días. Entonces pues ya podemos manejar desde un fenómeno continuo, un fenómeno dinámico, ¿sí? Y poderle dar un dato determinístico o hasta a veces, según datos que tengamos, una parte estocástica o etcétera, ¿no? Podemos hacer diferentes combinaciones. Sin embargo, la intención pues es que ustedes vean que de todos los procesos que se manejan, por ejemplo, en la parte de la izquierda, todos estos caben en alguno de sus modelos o en múltiples modelos que vamos a ver ahorita Mañana, a continuación. ¿cómo le presento esa comparativa de Dentro de los la procesos piedra? del ECRAS, por Mamá le ejemplo, digo, o mira, ¿sabes qué? del ECHMS, ¿Cómo debería presentarle, ¿sí? mamá? Básicamente lo que tenemos son O sea, de todos las estos datos. mallas diarias. Yo necesito de un sistema de información Si gráfica, hago que ahorita cualquier vamos a otro ver que es ensayo. el QGIS o el Global Mapper o otros sistemas que ustedes manejen. Yo necesito sacar, en este caso, datos para un preproceso. Y muchos de esos obedecen al análisis de la información hidrogeomorfológica en su momento, si quisieras calcular también flujo subterráneo o solamente la parte superficial. Posteriormente, para esto, pues, ¿qué necesitamos también? Pues los modelos digitales de elevación, ya sea con imágenes LIDAR o algún tipo de otro formato raster, un formato TIFF, que vas a ocupar para poder calcular o sacar los datos de información de tu sistema de datos de tu país, por ejemplo, o dónde vas a conseguir esa información. El modelo hidrológico de cuenca, subcuenca y red de drenaje. Recordemos que generalmente los proyectos de ingeniería, los chiquitos, un fraccionamiento, una ciudad, algo no es una cuenca enorme, es una microcuenca, ya ni una subcuenca, una microcuenca, y aparte de eso tienes tú que delimitarla. ¿Cuáles son los puntos de interés? ¿Dónde se encuentra la microcuenca? Y en base a la microcuenca, ¿cuáles son las estaciones climatológicas que pueden darte información de esa microcuenca? Determinar la red de drenaje, la longitud del caudal principal y la pendiente del mismo. El modelo hidráulico, bueno, pues entonces ya vendríamos a capturar parámetros propios del tipo de suelo, infiltración, coeficiente de infiltración, tipo de suelo, vegetación, etcétera, y determinar en este caso pues, los modelos de inundación para sacar zonas de inundación, cuáles son las posibles que se pueden generar y que en este caso, bueno, pues ya podemos en base a eso calcular desde datos de precipitación, tormentas de diseño, el modelo lluvias correntías, sacar los gastos, generar el hidrograma que va a entrar al río, y del río podemos modelarlo con ECRAS, y en su mes pues vamos a ver cuál es el nivel que alcanzan los ríos
para las zonas de inundación. Todo eso se ve muy bonito, ¿sí? Esperemos que en la siguiente sesión vayamos a hacer uno con los dos, uno con ECRAS y con ECHMS, para que vean que de un dato pasamos al otro, ¿sí? Y podemos hacer los modelos de inundación. Vamos a empezar primero con la parte del ECHMS. Si me hicieran ahorita el favor, si tienen alguna duda, por favor, no son malditos, con todo gusto me pueden interrumpir. Sí, ahorita la pantalla está completa, voy a andar cambiando de pantallas en pantallas para poderlo manejar. Miren, sí, realmente si yo estaría pusiera donde quisiera estar. a título personal, ¿cuál es el mejor, cuál es el peor? Mejor, si me permites, te lo voy a dar a ti para que tú me des la decisión en base a qué te gusta más. Yo encontré algunas capacidades, fortalezas, áreas de oportunidad o debilidades, como le gustes llamar, a los tres modelos que les acabo de comentar, de los cuales, bueno, todos tienen pros y contras. ¿Cuál es su aplicación? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuáles son sus capacidades? Y en este caso, bueno, pues hasta su interfaz gráfica. No la voy a leer, son unas 6 diapositivas de las cuales viene la información. Se las quería brindar. A lo mejor ustedes conocen otras que yo no detecté. Sin embargo, la intención de esto es que tú tomes una decisión, ¿sí? No te puedo decir cuál es el bueno y cuál es el malo. Generalmente agarramos el que mejor nos gustan, mejor tenemos entendimiento de la interfase, y ya después vamos arrastrándole a la información del modelo, qué hace, cómo lo hace, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo las capacidades y fortalezas del ECHMS, su soporte, su interfaz de usuario, cuáles son sus ventajas, su versatilidad en la aplicación, sus limitaciones y debilidades, que bueno, pues no es un modelo hidrodinámico, es un aspecto que hay que cuidar mucho, ¿sí? Los modelos son simplificados para el tránsito de caudales, ¿sí? No simula algún tipo de reflujo y tampoco pues variaciones transversales del tránsito como otros programas. Digamos que son de las simplificaciones físicas del flujo que el HMS nos da. Es una característica determinística la que maneja el HMS, porque sus resultados son fijos. O sea, básicamente, bueno, pues se produce el mismo resultado con las mismas entradas. Y eso, bueno, pues cambia en un modelo estocástico que incorpora hasta cierto punto, pues, no incertidumbre tan como tal, pero a lo mejor sí algún tipo de sesgo por alguna variable que no hayamos contemplado. Sí, y asume, bueno, pues que los parámetros básicamente son perfectamente conocidos, lo que generalmente pues no es cierto. Requieres tú darle un valor al HMS para que haga el trabajo, pero si ese valor no lo tienes o no lo puedes calcular o no lo consigues en la información, entonces el modelo no corre. Tú tienes que darle un valor, y ese valor generalmente a veces lo inventas, lo tomas de otro proyecto que tiene las mismas condiciones o que son muy similares, pero tienes que dar un valor. Si no es ese valor, pues no jala, ¿no? Restricciones en ciertos modelos, bueno, pues tenemos programas monetarios empíricos, ¿sí? En modelos de aguas subterráneas, muy limitado, no está hecho para modelación de flujo subterráneo, para eso hay el mode flow, que nos permite determinar también pues este tipo de flujo, y bueno, dependencia con herramientas externas. Generalmente pues ya el cuerpo de ingenieros lo que está haciendo es amarrar todas sus herramientas para que tengas tú el paquete completo y puedas ocupar desde la parte hidrológica, que es el HMS, o la parte geohidrológica con mapas de información geográfica, que es el GeoHMS, y después pasarlo al ECRAS para hacer el tránsito del flujo en los ríos. Y así a su vez tiene otra herramienta que te permite integrar toda la información de los diferentes módulos y armar un proyecto completo. Entonces tiene dependencias a otros programas. Y como les comentaba en un principio, bueno, pues el soporte es muy limitado porque solamente está hecho para Estados Unidos, no para otro país que lo quiera ocupar. Los videos, bueno, aquí les dejo un video, ¿sí? Van a encontrar ustedes N cantidad de videos del HMS. Ahorita voy a abrir unos que ya tengo hechos para no partir de cero, porque si no sería un poquito lento el asunto. Pero van a encontrar muchos tutoriales en internet, ¿sí? Yo creo que esta parte ahorita la vamos a manejar, cuáles son los problemas de los modelados, y bueno, pues en su momento básicamente entender que
El EKHMS es una herramienta que te da un valor de un histograma bajo ciertas características, como una fotografía determinada, y que en su momento, bueno, pues te puede servir para el diseño de tus elementos de obra o de infraestructura. Igual, aquí te dejo en la parte inferior, te dejo algunos documentos que tú puedes encontrar para hacer tus prácticas en casa, de algunos ejemplos que ya vienen hechos y que también te sirven para determinar en su momento, pues, algún proyecto que puedas tú vender. Entonces, ahorita acabo la presentación y ahorita pasamos al dibujo MS y otro software. Bien, en general el XMS es un buen programa. En lo particular, considero que a veces si no das los datos correctos o estás suponiendo datos, el resultado que te da varía mucho de la realidad. Te pueden dar caudales muy grandes, de 1500 metros cúbicos por segundo, en una cuenca muy chiquita. Entonces ahí es donde ahí entra la experiencia del, pues en este caso del ingeniero o del cuerpo de ingenieros, y dices tú, pues como que algo no está mal, algo no está dentro del límite o rango que estamos manejando. Entonces, pues igual habría que ver otros modelos, cuáles vendrían siendo sus ventajas. El SWAT, por ejemplo, el SWAT, es un código abierto, es un de código abierto también, de dominio público, tiene una solución integral de diferentes procesos, en este caso también va la hidrología, la calidad del agua, la gestión agrícola, muy padre para la parte agrícola. Sí, tiene soporte continuo en su momento y pues tiene diferentes compatibilidades con algunos softwares que puedes tú bajar y mandar a otro visualizador. Desventajas, bueno, pues requiere una gran cantidad de datos de entrada. Sí, esta parte, bueno, pues a veces no la tenemos y pues asumimos o copiamos de otro lugar y pues sí se complica un poquito la existencia en el manejo del software por los datos que tienen. Sin embargo, también tienen muy buenos resultados y esos se van dando aquí, en la complejidad de la calibración. El modelo, para calibrarlo en base a otras características o mediciones que ya tengamos en la zona, a veces es un poquito complicado de calibrar, sobre todo en mediciones de afluentes o de ríos o caudales. Entonces, digamos que también tendría ahí su punto fino a trabajar. Sin embargo, muchos colegas pues usan este sistema para hacer sus proyectos. Entonces, las desventajas de uno pueden ser las ventajas de otro y viceversa. Tiene diferentes limitaciones en algunos procesos, no todas las incluye. Creo que en nuestros países pues la parte del deshielo pues no es un tema que nos pega como en Estados Unidos o en las partes norte del continente. Sin embargo, bueno, pues siempre se busca mejorar algunos aspectos, sobre todo pues en el trabajo de sus habilidades, ¿no? Libros, información también vamos a encontrar. Hay páginas en YouTube, grupos en YouTube que te dan un curso así, desde el nivel 1 hasta el nivel más avanzado para el uso del SWAT. Entonces la interfaz gráfica del SWAT es muy similar a otros programas que son de software libre, como el EKHMS, el QGIS. O sea, son muy similares. Básicamente lo que importa es el uso que tú le vayas a dar. De ahí chapé, mano, porque cuando fui a sacar piedra le pregunté al pato que en la otra no sé cómo se llamará la aplicación, aparte del negro que y vas a ahí cargar, que cómo vas a poner el archivo, mano, cómo lo vas a nombrar, cómo vas a hacer la que la ves que gestión ya de información, está saturando qué para mañana, carpetas vas a empezar a depende cómo sea generar su absorción, y pues si sale a su vez más pues ya va a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, igual esperemos que me alcance el tiempo para poderlo ver, si no, toda la información está aquí en el link que se encuentra en la parte inferior. Ahí vas a encontrar también muchos datos de libros y ejemplos que tiene el SWAT, que también ustedes ya deben de conocer mucho más que su servidor, que están llevando la materia o el curso. Pero si ustedes observan, lo que está haciendo ahorita el video es cargar una imagen, una parte GIS de una cuenca o de una región. ¿Sí? Eso ya está trabajado, ya está procesado, ya encontró la cuenca o la subcuenca o la microcuenca y lo que va a hacer es trabajar sobre ella. La parte previa a esa información es la que no tenemos, es la que el ingeniero tiene que generar para poder pasarla a ese software. Entonces, antes de meternos al software, deberíamos sacar la información de las capas para poderlo trabajar, ¿sale? O hacerlo más rápido en su momento. Si no hay ningún inconveniente, bueno, aquí está
están los videos también. Le dejaría al doctor Alan también toda la información para que ustedes la puedan checar y con todo gusto lo podemos platicar, ¿no? QGIS. Miren, el QGIS en su momento pues ha avanzado mucho, a una opinión personal, ha avanzado mucho, y creo que a veces cuando estamos nosotros entendiendo, acostumbrarnos a una versión, ya salió la siguiente versión, y la siguiente versión, y la siguiente versión, y entonces como que nos vamos los usuarios quedando un poquito atrasados, porque ya me estoy acostumbrando a una, y al año siguiente lanzó la otra, y ya le cambió aquí, o ya le cambió allá. Yo en particular me quedé con una versión de hace como unos 3 o 4 años, entonces ya me comentaban algunos colegas que esto pues ya cambió bastante. Sin embargo, bueno, pues es a gusto de cada quien. Siempre he dicho que el mejor software es el que uno se acostumbra y que puede manejar bien. Todos los demás pues también pueden ser una buena opción. Sin embargo, pues creo que ya cada quien tendrá su estilo para trabajar. Rendimiento, básicamente el QGIS es un software bastante pesado. En lo particular considero que es muy potente, pero sí es muy pesado para alguna información. O sea, generar capas, mover capas, y tiene también su procedimiento, su orden de las capas es algo interesante. Y bueno, pues la comunidad también ofrece mucho soporte. En su momento hay foros de discusión donde tienes tú pues interacción con otros países para decir, ¿sabes qué? Tengo este problema y lo podemos manejar. Compatibilidad, pues igual, muchos comparan el QGIS con el ARGIS. Ahí les pongo una tablita para que ustedes decidan cuál es uno y cuál es otro. Al final, bueno, pues mucho del programa de código abierto es que un usuario con conocimientos de programación puede generar sus propios scripts y puede montarlos al QGIS para hacer un proceso predeterminado, que haga un cálculo predeterminado y nos dé la solución, genere un mapa, genere variables y poderlas después pasar a una capa, y esa capa pues exportarla para que se pueda ver en otro programa, ¿no? Entonces sí tienen muchas partes que son muy, muy bondadosas, pero bueno, se requiere un poquito más de ¿cómo se llama? De conocimiento de programación. De igual forma, pues tendremos aquí los videos del QGIS, ¿no? O sea, toda esta parte que ustedes también pueden manejar y checar con toda la información que se maneja, desde la red hídrica, cómo se delimita una cuenca, cómo se tiene los escurrimientos, cuáles son las capacidades, dónde vas a exportar la información. Todo puede venir en los videos que toman más tiempo que su servidor ahorita, a veces no explicarlo, y es lo que necesitas. Y este es uno que les comentaba, que cada persona puede generar una aplicación, un código, lo puede pasar, lo puede encargar como un plugin, como dice aquí el autor del video, por eso lo comparto, para que vean que se pueden sacar otras informaciones de un procesamiento y que bueno, pues ya te evite ese problema. No es así con otros tipos de software. El ECHMS no puedes hacer eso. El SWAT, desconozco si puedes meterle plugins. Ahorita si algún profesor que tiene más experiencia en ese sentido con el uso de software nos puede decir, meterle un código para que pueda hacer ciertas características, pero lo que sí es seguro que en QGIS sí puedes meter un código de ese tipo para que puedas mejorar tu eficiencia laboral, ¿no? De igual forma, aquí les dejo la guía de usuario también para que la puedan descargar en PDF, en español. Hay una que está en inglés. Aquí está el link en español para la versión 3.28, creo que es la última que salió. Yo tengo una 2. y cacho, entonces igual se las comparto, ¿no? Bien, si me permiten continuar, eso es solamente el panorama general. Ahorita vamos a entrar a la parte práctica, si me hacen favor. Miren, el acceso, bueno, pues ya todas las ventajas ustedes la podrán checar, me podrán decir por cuál se van, hacemos una matriz de decisiones y es la que vamos a manejar, o en su caso, como me pasa en mi país, te dicen, nosotros, organismo operador, te recibo proyectos bajo este software.
¿Por qué? Porque este software es el que usamos aquí en Independencia para poder revisar los proyectos. Entonces, yo te puedo decir que el LEC HMS es el más bonito, pero pues no, te lo reciben en QGIS. Entonces, pues vas a tener que ocupar QGIS. O ocupan en el SWAT, bueno, pues tendrá que entregarlo en el SWAT, ¿no? Al final, repito, la experiencia de cada quien es lo que nos interesa. Bien, vamos ahora a pasar a la parte de el uso ya del sistema de información geográfica. Voy a partir de un proyecto, de un dato, para que ustedes vean, por ejemplo, cómo lo hago en su momento. ¿Sí? Y igual les voy a mostrar ya la aplicación de la parte de un estudio hidrológico que hice hace un tiempo. Este año fue, si no me recuerdo. Para un proyecto, y bueno, que en general, ¿cómo lo hacemos? Conocemos por acá, ¿no? Les pongo ahorita el Global Mapper, porque en lo particular, pues es el que yo he más usado ahorita. Se me hace más sencillo, pero es lo mismo para el QGIS. Ahorita vemos el HMS y los demás. ¿Sí? Donde básicamente lo que buscamos pues es, en primera instancia, la generación de la microcuenca. ¿Por qué? Porque tú tienes un punto de estudio, tienes un fraccionamiento, tienes una zona residencial, vas a hacer una plaza, un centro comercial, vas a hacer un aeropuerto, vas a hacer una parte de carretera, un puente, algo. Entonces, esa infraestructura va a estar ubicada en una microcuenca. Esa microcuenca, la pregunta es ¿cómo la delimitas? ¿Por qué? Porque tienes información geográfica de tu país y en su momento pues te dan las cuencas. O sea, ya vimos el anterior que Perú también se divide por regiones hidrológicas. Entonces, la pregunta es ¿de dónde, qué región hidrológica voy a tener en el lugar de mi proyecto? Y de esa región hidrológica, ¿cuántas cuencas tiene? Y de esa cuenca, ¿qué subcuenca es? Y de esa subcuenca, a su vez, sacar el punto de estudio y reducir la microcuenca asociada que únicamente le aporta principalmente a ese punto de estudio. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos acá? Pues empezamos, por ejemplo, el Google Earth. El Google Earth es una herramienta también gratuita, donde, si me permiten, más quiero quitar esto. Bueno, aquí no alcanzo a ver, pero tengo aquí la ventana para poder quitar esto. Bueno, aquí está, en este caso, pues el Google Earth. No, a mí me dan, por ejemplo, te dan a ti el punto de estudio. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un fraccionamiento en Lima, Perú, en otro departamento de Perú. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está el asunto? Ah, bueno. Pues entonces, pues vamos a entrar a un punto de estudio. Me encuentro ya en tal lugar. Ah, perfecto. Entonces, en tal lugar se va a encontrar el punto de estudio. Vamos a ocupar una zona deshabitada, donde vamos a construir un centro comercial, un desarrollo urbano, una fábrica, un hospital, lo que tú gustes, ¿no? Entonces vamos a poner pues aquí nuestro posicionamiento, y aquí en esta marca, en este terreno que está aquí alrededor, pues vamos a calcular la microcuenca. Ves que tienes pues un río, un canal, tienes a su vez infraestructura vial, tienes infraestructura urbana, zonas residenciales, accesos, etcétera. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cuenca? A esa escala no lo puedo ver. Entonces, pues nos vamos alejando y vas viendo, en este caso, pues que está rodeada por ciertas cordilleras, ciertas elevaciones o cerros, montañas, bueno, el parámetro que tú le quieras dar, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está el escurrimiento? ¿Dónde llega? ¿A dónde se acumulan? ¿Cómo escurre? ¿En qué dirección escurre? La microcuenca, ¿qué tanto abarca de esta zona? Y entonces la pregunta, pues es, vamos a armar una zona de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un cuadro, hacemos una poligonal. Esta poligonal lo que hacemos es copiarla con sus datos. Aquí la vamos a exportar a través de este mapa. Ya le das un clic derecho y pues ya le pones propiedades, copiar, cortar, guardar lugar como, y ese guardar lugar como te genera un archivo KML o KMZ, y tú lo puedes pasar en este caso a un software para que te georreferencie dónde vas a estar. Entonces, con esta información
pues vas a empezar a ver que en esta escala espacial que es más grande que tu zona de tu estudio, pues vas a querer asociar la cuenca. Si ustedes observan, voy a quitar tantito el cuadro. Sí, yo estoy abarcando una zona que es bastante grande a la zona donde yo tengo el trabajo, y estoy abarcando parte de la zona serrana o de la sierra que se encuentra alrededor de este valle. Entonces yo hago una poligonal, en teoría, pues un cuadrado, un polígono, para poder abarcar esos escurrimientos, esas depresiones, esas elevaciones, y ver cómo ellos influyen en el escurrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tengo pues las poligonales, bueno, pues vamos a ver también de esa zona donde estoy estudiando. Voy a quitarla tantito. Ya veo en qué municipio, en qué localidad me encuentro, cuáles son las estaciones climatológicas donde yo puedo obtener información. Es una parte también interesante, cuántas tengo, y si esas estaciones están actualizadas, por lo menos que sean del año pasado, o lo que llevan registrándose en este año que ya está por terminar. Entonces, con esa información, pues yo empiezo a buscar que tengo aproximadamente 3 estaciones climatológicas aquí asociadas, y que bueno, pues me podrían dar en este caso esa información. Son 3, sí son 3, creo que sí tengo 3. Sí están aquí las 3. Ok, entonces ven ustedes que bueno, pues tengo aquí las estaciones climatológicas. Yo las ubico, veo dónde están, y dices, bueno, pues creo que la poligonal pues debe de cubrir también esa zona para que me pueda incluir las estaciones climatológicas, porque no sé para dónde van los cubrimientos. Pueden ir de sur a norte, de norte a sur, este a oeste, o oriente a poniente. Entonces, bueno, ya tienes esta información, ya tú la empiezas a trabajar. Este cuadro tú lo exportas y lo abres en tu QGIS o en tu sistema, ¿no? Yo les comparto que lo manejé en este software. Sí que tenemos una licencia académica. Entonces, bueno, pues aquí está en un Global Mapper, una versión ya viejita. Pero aquí yo tengo mi Polygonal V3. Yo lo exporto en formato KML o KMZ. Y aquí ya tengo mi poligonal. La pregunta es, bueno, ¿esa poligonal qué información te da? Bueno, te debe dar elevaciones, te debe estar georreferenciada en coordenadas UTM, o debes tener diferentes coordenadas. Tú tienes que identificar dónde se encuentra, o en su momento decirle al programa, en tu momento, para este programa por ejemplo, que me genere la orografía de esa poligonal. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues cuando tú le generas la orografía, pues aquí en las herramientas, una disculpa que tengo aquí la ventana que me está estorbando, ponerla acá abajito. Aquí en la ventana, aquí tú le vas a decir, ¿sabes qué? Pues quiero que me busques de esta poligonal, pues cuáles sus elevaciones, que me pases dónde se encuentra. Entonces hay softwares, por ejemplo, que ya te permiten que en base a la información que tú le pasaste a ese archivo que tú le estás dando de información del Google Earth, pues te diga qué fuente de datos quieres ocupar para que te dé esa información y con qué resolución te la quieres. Entonces, como ya está toda referenciada en el software que tú buscaste, pues agarras la primera o la segunda o el tercer repositorio, le pones conectar, yo ya lo tengo, y lo que te genera pues es la orografía del terreno. Entonces, mira, pues ya se ve bonito, ¿no? Ya se entiende, se ve la orografía, aquí están los cerros, están aquí las elevaciones. No sé dónde está el punto de estudio, pero pues yo ya agarré aquí y puse el cuadro que exporté de otro software para poderlo manejar. Al final de cuentas, este procedimiento, jóvenes, lo puede hacer en QGIS o lo puede hacer en otro software, no hay problema. Aquí lo que te estoy dando a entender es lo que tienes que hacer antes de, para poder pasarlo a los softwares de modelación hidrológica. Necesitamos tener la cuenca asociada y tener datos para hacer el estudio hidrológico. ¿Sí? No es nada más ocupar el software, repito, te da información, pero el estudio lleva otros cálculos que ya estás viendo o ya viste en tus ciclos de hidrología. Ya que tienes, por ejemplo, repito, tienes esta información, bueno, pues voy a poner dónde están mis
estaciones, por ejemplo. Entonces, aquí en esta fichita, bueno, yo le conozco como pin, aquí se encuentra en la zona de estudio. Quiere decir que pues todo esto está completo, esta es mi orografía y quiero ver en este caso pues la cuenca, cómo la voy a obtener, dónde la voy a obtener, y para eso pues pongo mis estaciones climatológicas. Y entonces de las estaciones climatológicas que ya tengo aquí referenciadas, que están dentro de esta zona, pues vamos a ver cuáles son las que cumplen o no con la cuenca. Para eso, bueno, pues aquí tienes ya diferentes herramientas para generar lo que corresponde a la cuenca. ¿Dónde tengo aquí la cuenca? Aquí está. Entonces puedes tener curvas de nivel, aquí puedes calcular las famosas watershed, que vienen siendo las cuencas. Puedes generar cuántas cuencas, lo quieres cuencas pequeñas, cuencas grandes, qué resolución quieres de la cuenca, quieres hacer microcuencas, macrocuencas, toda esta parte de información pues es el software o los software que te lo genera, ¿no? Al final de cuentas, bueno, pues la intención, repito una vez más, es veas la herramienta que es para obtener esa información. Y entonces, ¿dónde está? Y entonces tú puedes generar pues las redes de flujo. Voy a quitar las estaciones climatológicas. ¿Sí? Puedes generar las redes de flujo, puedes generar tus microcuencas. ¿Sí? Puedes generar tus microcuencas en función a la resolución que quieres de tu proyecto. Cada una de esas manchitas, jóvenes, es la microcuenca. Yo me puedo acercar y decir, bueno, no, es mucho, hay que hacerlo más chiquito, hay que hacerlo más grandote. Bueno, entonces vamos a quitar las redes de drenaje, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y, por ejemplo... Habla pecado, o sea, ¿qué fue? ¿Qué fue, casa? Está raro ese cuarto, güey. Está raro ese cuarto. ¿Por qué raro? Estás con una muchacha, ¿cómo es? Para no ver. Y aquí está mi cuenca. Una disculpa. Entonces, aquí está mi cuenca, fíjense. Entonces, ¿reconoces este cuarto? A decirle en función a la orografía, ¿qué? a qué tan densas, que si las quiero muy chiquitas, si las quiero... ¿Cuál? Cuencas más chicas, que seas más refinado, que seas más explícito, y en función a la red de drenaje que el software calcula dónde están los escurrimientos principales, pues te vas dando cuenta cuál sería la cuenca asociada. En este caso, su servidor consideró que esta es la cuenca donde se generan los escurrimientos y que llega a este punto que se encuentra en la parte sur, y donde el cauce principal, que en este caso pues lo vas manejando en ese sentido, pues vas distribuyendo que es la parte más desfavorable. De esta parte más desfavorable, bueno, pues ya tú puedes empezar a generar más información. Ya con los puntos de tus estaciones climatológicas que ya tienes marcadas, por ejemplo, que están también dentro de la cuenca, ahora sí puedes generar los polígonos de Thyssen o los polígonos de Voronoi, donde ya el software lo maneja el QGIS, pues te genera esa información, ¿no? Ahorita repito, lo estoy haciendo para no me alcanza el tiempo para hacer los demás, pero el ejemplo es el mismo. Hoy dice que no llega la resistencia. Hoy le reventé un 310 y a los 3 días brota el 92%. Toda esa información un 310 a los 3 días está el 92%. De cuál planta. sería la estación que le pega a uno, cuál sería el área que le corresponde al otro, y aquí ya el software te puede dar desde una zona de interés ahora, pero hasta ya tengo que hablar para decir que me pague los cambiar pedazos y todo eso. la posición de las áreas. ¿Qué rato que dices? Posteriormente te puede calcular el área que corresponde a cada una de las secciones que está calculando, las áreas de influencia de cada una de las estaciones, y ya con la estadística de esas estaciones, entonces tú ya trabajas la parte matemática, la parte del modelo, su método de cálculo, para determinar tu lluvia de diseño, tu altura de diseño, y esto poder meterlo ya al software que tú vayas a ocupar para la parte hidrológica. ¿A cuánto? Espero que
qué infierno te has ido? ¿Me detienen, por favor? Sí, entonces, básicamente lo que estamos buscando pues es yo esta quejándome de acá con 30 Esta grados. información posteriormente ya la puedes pasar al Google Earth. Ya puedes agarrar y la puedes mandar a tu Google Earth. Puta, te has durmiendo calado. Ya puedes poner, marcas ese archivo, lo exportas Ponelo en la espalda. otro software, lo exportas y ya lo puedes pegar en el Google Earth para que te des una idea que esa es la cuenca y ya pues tu cliente, tu trabajo, tu proyecto pues se ve un poquito más interesante, ¿no? Otra vez pongo aquí el afiche o donde se encuentra el código y veo que desde la parte superior norte hasta la parte inferior pues es el descubrimiento principal y es lo que va a captar todo el drenaje de la cuenca, ¿no? Entonces, ya que tienes esta información, pues ahora sí ya procedes a que esta es la cuenca, vamos a calcular pues en el software pues cuáles vendrían siendo ya la parte el caudal principal, por ejemplo. Ya tienes aquí el caudal principal y en el caudal principal pues ya puedes hacer las mediciones del perfil, cómo se va comportando el perfil del río o del caudal principal. Puedes sacar sus elevaciones, sus distancias, puedes exportar esto a un archivo en Excel, por ejemplo, u otro que tú manejes y puedes hacer pues mediante los métodos de pendientes compuestas. Ahorita se me acaba de ir el nombre del método que usé, pero ahorita lo checo, si está en la presentación. Cada diferentes tramos con diferentes pendientes, pues puedes sacar la pendiente promedio del terreno y es el que vas a reportar para los métodos de tiempo de concentración. Entonces, toda la información es básicamente lo que manejamos con las redes de drenaje. Al final es una herramienta, la mejor herramienta es la que tú manejes. El software libre o comercial, bueno, pues es básicamente lo mismo, solamente hay que darle un poco de tiempo para la parte del ejercicio, ¿no? Bien, ya que tienes, por ejemplo, la cuenca, pues esta ya la puedes pasar al software del ECHMS, por ejemplo, y ya hacer el estudio hidrológico. Déjenme compartirles aquí rápidamente el ECHMS. Y en el software, bueno, pues se han hecho N cantidad de ejemplos. Yo hice sin embargo, pues no me convenció mucho porque igual faltaban algunos parámetros que su servidor pues no pudo, digamos, no encontrar, simplemente precisar. Teníamos parámetros de muchas partes, pero pues no fue no fue algo que me gustara en su premiación. Entonces nada más lo ocupé como una parte verídica. Marco me dice, ni le digas allí, me dice. Sí, entonces básicamente pues está la cuenca del Marco me sistema. dice, ni le digas allí. Ustedes esto lo pueden adjuntar. Dice que celoso Jimmy dice. Pues los archivos Jimmy celoso. shapefile que puedes cargar de tu base de datos. Oh, Marco me dice, no le digas nada a Jimmy que no está bien. El archivo ya resumido, trabajado, lo puedes exportar en otra vez formato shapefile y lo puedes cargar en este caso para el ECHMS. Bien, yo espero que muchos hayan manejado el HMS. Hace calor, bueno, en el día. Cómo se genera, cómo se traba. Básicamente lo que tú buscas es entró, pero da la vuelta nomás. Entonces este modelo en general lo hice lo más sencillo posible para dar una idea de qué magnitudes yo estaba encontrando de los caudales. Sin embargo, ¿cómo lo jalas? Bueno, primero abres un archivo nuevo, defines dónde lo vas a guardar, ¿sí? Ya que pones la ruta de guardo el archivo, vas a empezar aquí a generar los componentes. Entonces, el primer componente que generas pues es el modelo de la cuenca, el modelo del vaso, donde cuando tú generas ¿Y qué estás haciendo por allá, Pasa? ¿Diciendo o estás jugando? Le des un nombre, un título, una especificación, lo guardas o le puedes configurar en su momento las coordenadas como tales. Al final de cuentas, yo en el modelo no le configuré porque la información que le exporté en este archivo que ustedes ven en pantalla ya tenía la información de la
ya nada más se exporta tal cual al sistema del HMS y me respeta esa información que estamos nosotros brindando. Posteriormente, ya que tienes el modelo, pues aquí en el modelo de la cuenca, lo que tienes que hacer es la información que les comentaba en un principio. ¿Sí? Defines en las diferentes cejas, pestañas que se encuentran en el modelo de la cuenca, defines pues el área, si vas a ocupar un método de excitación, diferentes especificaciones, método de superficie, te dice si lo vas a ocupar también. Aquí al final pues te dice el método de pérdida. Yo ocupé el número de curva por parte del SCS, el método de hidrograma unitario, y bueno, no le puse un flujo base. No tengo información para el flujo base, entonces lo dejé. En los coeficientes de pérdida, bueno, pues el número de curva, generalmente este no viene en los datos, tienes que hacer previamente el proceso estadístico analítico de la hidrología para poderle asignar el número de curva con tablas o con otros resultados que tú tengas. Bueno, pues ya lo puedes determinar. Sí, porcentajes, el método de transformación, el tiempo de concentración que vas a manejar, ¿sí? ¿Cuándo vuelves para Lima? Y pues tienes algunos datos extras. Entonces toda esta información, bueno, pues también viene de un procedimiento hidrológico previo que tienes que trabajar, ya que tienes el modelo de la subcuenca que tú estás asociando a tu punto de estudio. Bueno, pues entonces ya puedes proceder a la parte meteorológica, especificar pues los datos, en este caso aquí, en datos de precipitación. Aquí le pones parámetros, los componentes, vas a meter el modelo meteorológico o el modelo de las series de tiempo. El modelo de las series de tiempo, el software te permite manejar desde información de precipitación, descargas, temperatura, radiación, velocidad del viento, presión del aire, humedad. Entonces, como tú podrás ver, todos estos parámetros, si los consideras y son necesarios para tu proyecto, los puedes meter. Y te va a dar datos para que tú puedas, secciones para que tú puedas meter esa información. Si la tienes, si no la tienes, bueno, pues vas a tener que dejarla nada más con la precipitación. La pregunta es, ¿qué precipitación vas a meter aquí? La que vas a, de una estación, el promedio de las 3 estaciones, la lluvia de diseño, ¿cuál vas a meter? Entonces, no es meter por meter, como ya los profesores les podrán hacer hincapié. La herramienta es muy útil, pero si tú le metes datos erróneos, obtendrás información errónea. Entonces, tienes que saber primero, pues, cuál es la que vas a ocupar, ¿de acuerdo? Yo en este caso, pues yo le puse ya una sola estación porque ya hice el promediado, el trabajo filtrado de las 3 estaciones para hacer una sola, que es la que va a entrar en esa subcuenca. Y aquí están los datos de mi estación. Entonces, pues esto lo hice un tránsito de 6 horas para... Ya, Picasa, te dejo, vos sigas pasando mi tarea, estoy acá con clase. Calculé a cada media hora, ¿sí? Y bueno, pues tenía yo mi gráfica de precipitaciones en el tiempo. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo aquí, una disculpa, que están los alumnos, lo que estamos viendo aquí, pues es esa información que tú vas extrayendo. Si tuvieras otras subcuencas o tuvieras radiación solar, evaporación u otra información, también la puedes incluir y tendrías que decir al modelo de dónde va a tomar la información para trabajar. ¿Sale? Bien, ya que tienes esa información, bueno, pues especificas en el modelo meteorológico que puedes tener diferentes modelos con diferentes estaciones asociadas a diferentes tiempos y consideraciones que tú tengas en mente. Le asocias la estación de la información climatológica, en este caso fue la precipitación. Ya que le asocias a la cuenca, a la estación, bueno, pues ya podrías pasar a el componente que es el tiempo de control. O sea, cómo vas a controlar el control. Y bueno, aquí te dice pues que vas a ponerle desde el 1 de julio a tales horas, hasta tales horas, con intervalo de tanto tiempo. Y muy importante que en los cálculos, por ejemplo, en la parte de componente, ¿dónde está? Permítanme tantito. Aquí está. Hay una opción que debes tener muy en consideración,
dice abortar. Si encuentra un error o se acabó el tiempo de simulación o ya no tiene tiempo o ya no tiene datos, el programa aborta o marca error. Entonces generalmente se recomienda que se ponga set to default para que siga trabajando el programa y nada más esté transitando o mandando el agua al final de la lluvia, que todavía puede llover 6 horas y tú quieres no únicamente el intervalo de lluvia, sino quieres otras 6 horas más. Entonces tu modelación va de 12 horas en totales, donde las primeras 6 se da la lluvia y las otras 6 es cómo el agua va escurriendo a través del tiempo de simulación. Y al final, bueno, pues ya que tienes toda tu información en este paso, pues ya le pides aquí en calcular, crear cálculo, simulación. Yo aquí ya tengo ya las simulaciones calculadas paso por paso, te va diciendo qué paso vas a generar, qué modelo de la cuenca vas a ocupar y todos los demás. Yo aquí ya tengo mi simulación previa y bueno, pues ya que tengo mi simulación, ya le pongo correr, me genera la información, por ejemplo, ahorita lo hice nada más de forma muy abrupta y ya encuentro los resultados. Entonces en los resultados pues ya te da el caudal máximo de descarga, el tiempo de acumulación, el volumen que se encuentra, toda la información que te lo puede dar, ya sea en metros cúbicos o miles de metros cúbicos. Igual tú puedes hacer la información que necesitas. Una disculpa, aquí te da las gráficas, te da el hidrograma que tú vas a ocupar para poder, en este caso, ver cómo se comporta la lluvia, ¿sí? El sumario o el resumen general de tus datos que me entregaste y qué fue lo que él obtuvo y pues tus series de tiempo, ¿no? O sea, cómo se va comportando la descarga directa, el flujo directo conforme va avanzando el tiempo. Esto igual lo puedes sombrear, lo puedes copiar y lo pasas a un Excel para poderlo trabajar. ¿Sí? Al final, bueno, pues son métodos que ustedes pueden trabajar de forma más práctica y hacer diferentes modelos, o sea, hacer diferentes corridas con diferentes condiciones según los que tengas. No me gustó esta, va a ser más chiquito, tiempos más grandes, se ve muy tosco, se ve muy burdo, vuélvelo a afinar, cambia el modelo de precipitación, cambia esos parámetros. Entonces es andar jugando con el parámetro siempre y cuando, bueno, pues tengas conocimiento previo de lo que estás haciendo. Si no, pues estamos en problemas, ¿no? Sí, básicamente, bueno, son datos que tenemos. Ahora bien, estos datos, pérdidas, lluvia acumulada, infiltración, ¿sí? Toda esta parte, ¿para qué me sirve? ¿Cómo a mí me ayuda para saber, en este caso, pues qué hacer? Bueno, pues ya que tenemos esa información, ¿sí? Ya que tenemos esa información, permítame tantito. Aquí está. Ya que tenemos esa información, pues aquí les pongo básicamente en resumen qué fue lo que se hizo, ¿no? Una superficie de terreno, determinar lluvia de diseño, volúmenes, escurrimientos, cumplir con las normas, prevención de inundaciones, diseño de drenajes, etcétera. Dónde se encuentra ubicada la zona, cuáles son los marcos normativos que tienes que checar en tu país. Sí, debes cumplir con ciertas condiciones para poder determinar un proyecto de estudio geológico e hidráulico, sacar pues la información que tienes a la mano, sin no ir al sitio, a buscar información en las dependencias de gobierno locales o estatales o departamentales o nacionales. Sí, determinar, por ejemplo, condiciones de clima, topografía, suelo, riesgo de escurrimiento o erosión superficial, qué porcentajes tienes de suelos, generalmente para poder determinar, en este caso, el coeficiente de escurrimiento, la expansión urbana, la mancha urbana, ¿sí? La información climatológica, cuáles son las estaciones que vas a encontrar o cuáles son las que están asociadas a cada una de ellos, cuántos datos tienen en promedio todas las estaciones, qué métodos de ajuste estadístico vas a ocupar para analizar esas estaciones, cuáles son los datos de la cuenca, que es una cuenca exorreica, endorreica, arreica, cuáles son las subcuencas asociadas a cada una de ellas y todos los datos que aquí aparecen, ¿sí? Elevación máxima, pero esos son de la subcuenca, no de tu microcuenca. Entonces te da una idea general pues de qué rango vas a estar manejando. Al final de cuentas, pues lo que te muestro ahorita en el mapa pues es delimitar tu subcuenca de trabajo, tu microcuenca asociada a tu proyecto, determinar cuáles
cuáles son las pendientes máximas, la longitud total del cauce, el tiempo de concentración mediante el valor más pequeño que se tenga por los diferentes métodos que ya has visto en tus ciclos o vas a ver en tus ciclos de hidrología, tu curva de nivel o tu número de curva en función del tipo de suelo y la superficie, qué tan permeable o impermeable es, en base a algunas normas que puedes tener en tu país, ¿sí? Las estaciones asociadas donde se van a encontrar y cuáles vienen siendo pues sus áreas o sus porcentajes de la microcuenca. Esta información la sacas del sistema de información gráfica, ya sea del QGIS o del otro que gustes, el GBSIG, cualquier dato eso te permite sacar esta información. Repito, es un poquito apresurado porque pues el tiempo es muy cortito, estuve pensando muy bien y bueno, pues es lo que te puedo dar para que veas que se puede hacer. El método de Taylor-Schwartz, una disculpa, es el método que se usa para calcular los perfiles de cauce a diferentes pendientes. Bueno, pues tenemos en este caso la pendiente asociada de todo el cauce principal, que tú puedes tener esa información por medio de tu sistema de información gráfica, el que más te guste, ¿sí? Y los polígonos de Thyssen o los polígonos de Voronoi, donde pues más o menos tú das qué porcentaje vas a tener de influencia en cada una de las secciones, para determinar también pues, el valor o el peso de la precipitación que se le va a dar a cada una de ellas. Posteriormente, esta información pues la procesamos con ayuda del software de Thermoplus, de la cual bueno, pues le agradezco también esa información para todos los ingenieros de México que nos echan mucho la mano en el sentido. Ya haces tus análisis estadísticos, ya empiezas a sacar la información de cada una de ellas, haces tus métodos de ajuste por cada una de las estaciones, aquí está manejada, calculas tus cuadros de frecuencia, intensidad, duración, tiempo de retorno, tus cuadros de precipitación para los diferentes tiempos de retorno y duraciones, para cada una de las técnicas climatológicas, una disculpa, y después llegas a los resultados. Calculas tus curvas de intensidad, determinas cuáles son las intensidades para lluvias de 24 horas, tus intensidades de lluvia, cuáles viene siendo la precipitación ponderada para diferentes periodos de retorno que te pide, de 50 años, 100 años, cuál es el diseño, cuál es la intensidad de diseño por el método de Cushing, 50 y 100 años, calculas los caudales picos por los diferentes métodos que ya has visto o vas a ver tus cursos de hidrología, el método sudamericano, el método de diagrama triangular, el método de Burkle-Seeger, o sea, en función del tamaño de tu cuenca, pues está el método que vas a emplearse. Ese caudal pues lo vas a ocupar para el diseño de tus cárcamos, de tu infraestructura, de tus calles, avenidas, colectores, alcantarillas, etcétera. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues bueno, básicamente por mucho software que empleemos, esta parte no deja de ser un problema. Es un problema para nosotros como ingenieros civiles, un problema para la comunidad, porque cada vez llueve con mayor incertidumbre. Podemos tener años muy buenos, podemos tener años muy malos. La intensidad puede ser mucha en muy poco tiempo o puede ser muy ligera en tiempos más prolongados. Entonces, básicamente, bueno, en México este año fue bastante bueno en lluvias, pero llegamos a este problema. Esta foto es actual, ¿sí? En algunos estados de la República, donde pues el sistema de alcantarillado actual es un sistema combinado, son sistemas que ya son muy viejos y que bueno, los organismos están trabajando para poder actualizar nuestra infraestructura urbana, y es cambiar drenajes pluviales y separar el drenaje de aguas negras. Pero aún así, pues el trabajo es mucho, los ingenieros somos muy pocos a veces para poder dar solución a estos problemas de índole nacional, y que creo que no es excepción en países como México, sino también en algunos de América Latina, donde nosotros pues cuando se diseñaron esto hace 40, 50 o 60 años, pues no consideramos este tipo de anomalías climáticas y tenemos este resultado, ¿no? Posteriormente, lo que hacemos, ya que tenemos resultado analítico de toda la información, cuánto escurre, los caudales, calculamos las curvas de nivel y vemos las zonas posibles de inundación. Este software también nos permite sacar zonas de inundación, igual que otros, mediante pues algún proceso con las curvas de nivel. Yo aquí, por ejemplo, pues extrapolé las curvas que me daba el Google Earth, por ejemplo, y podemos pues darnos una idea de cómo
se encuentra la zona, dónde vamos a tener pues acumulación de agua o no en función de la lluvia. Esta información pues también aquí la tengo ya presentada del anterior software, y básicamente pues lo que me da el software es cuáles son las manchas o las zonas posibles de inundación bajo diferentes intensidades de lluvia o alturas de precipitación en los diferentes tiempos de retorno. Tú ya puedes entonces establecer un programa de riesgo, puedes pronosticar cuáles son las obras o de qué tamaño deben ser las obras para poder dar salida a esa acumulación de agua y no verse afectada pues tu hospital, tu infraestructura urbana en lluvias que pues se pueden generar en los próximos 30, 40, 50 o hasta 100 años, ¿no? Esta es la parte que me da pie para el tema de la siguiente sesión, donde vamos a ver los riesgos por inundación, y ahí vamos a ocupar por ejemplo el ECRAS con un ejemplo de diseño que va a ser muy sencillo. Voy a ver si lo puedo subir, se lo paso al doctor Alan y se lo comparto para que lo puedan ustedes también trabajar. No perdamos el tiempo en andarlo diseñando a la mera hora, porque es un poquito complicado, pero que lo puedan ustedes procesar. Al final de cuentas es un ejemplo de la vida real que he trabajado en otros años, ¿no? Ese es el software comercial. Creo que no me quiero extender mucho porque ya se me está acabando el tiempo, por el tiempo y respeto para ustedes también, pero sí quisiera comentarles que a veces el software comercial o el software libre a los que nos dedicamos un poquito a la investigación no nos es útil, porque son cajas negras que a veces no les puedes tocar. Entonces la necesidad ahorita que tengo es, yo quiero modificar parámetros que tu software no me permite, quiero aumentar el tiempo, disminuir el tiempo, o quiero meterle una ecuación para que eso se pueda hacer, me cumpla mis necesidades, ¿no? Es lo que yo necesito ahorita, y tu software de alguna forma pues no me lo cumple. Dos, adquirir un software comercial, pues la verdad a veces los proyectos de investigación no dan para tanto, o la licencia es un poquito más cara, o no puedo conseguirlo por un mes el uso del software. Entonces pues bueno, tenemos que buscar otras alternativas. Su servidor pues lo que ha hecho es mejor programarlas, diseñarlas, hacer nuestros propios modelos numéricos y hacer la solución. El caso que les comento ahorita rápidamente pues es algo que hicimos hace unos años cuando estábamos en Química del Petróleo aquí en México, donde tenemos un pozo de perforación para exploración, y ese pozo, bueno, pues se encuentra en una zona que es bastante inundable. Está a las márgenes de un río muy caudaloso en México que se encuentra en Tabasco, el río Grijalva o un brazo del río Grijalva. Y bueno, pues este problema es que si se es una zona de inundación de pastizales, el ganado va a hacer pastizal ahí en tiempo de poca afluencia de lluvias, de precipitación, pero cuando llueve es bastante lo que llueve en su momento y se inunda. Entonces el problema es, yo no quiero tener una zona inundable, quiero que me digas a qué altura debe estar la infraestructura del camino, alcantarillas, 1, para que puedan enfrentar mis vehículos, 2, para que la infraestructura del pozo se mantenga constante, y 3, que no quiera o que haga yo el menor impacto ambiental posible en la zona, dado que es una zona de pastizales y de pastoreo para algunas especies que se encuentran ahí de la comunidad. Yo necesito hacer esto más amigable. Entonces, quiero que me des el flujo subterráneo, el flujo superficial y los modelos de inundación por lluvia y desbordamiento de ríos. Y entonces dices, bueno, pues vamos a tener que buscarle, ¿no? Entonces, pues lo que buscamos es hacer un modelo hidrológico cuyo principio, bueno, pues es la relación precipitación-escorrentía, que incorpora la generación de lluvias convectivas estocásticas y definir escenarios de amenazas para evaluación de riesgos, inundaciones, infiltraciones, o dónde vamos a poner el camino, etcétera, ¿no? Se emplearon los momentos ponderados con cierta probabilidad, las fórmulas se las dejo ahí, y bueno, pues el diagrama básicamente pues se encuentra del lado derecho, ¿no? O sea, qué fue lo que teníamos que encontrar, cómo tenemos que regionalizar, qué modelo vamos a simular, cuál va a ser la solución, el problema, cómo vamos a comparar los procesos hidrológicos, y en su momento pues vas a contemplar evapotranspiración, evaporación, infiltración, inundaciones, saturación de suelo, flujo subterráneo. O sea, tienes que meterle más y más y más ecuaciones. Al final de cuentas, bueno, pues el trabajo se logró hacer.
La zona de estudio se las presento aquí rápidamente. Este es un río bastante caudaloso. Y este es un bracito, es un río chiquito, es un río tabasquillo. Entonces el pozo se encuentra aquí a la mitad, es una zona baja, donde en teoría lo que se puso en un principio es construir un camino que vaya alrededor de esa zona, ¿no? Es un problema de ingeniería. Entonces tenemos que calcular todo ese tipo de procedimientos. Aquí está la pera o la zona donde se va a construir el pozo, y esta zona, este camino, pues debe estar siempre visible a los diferentes periodos de retorno y intensidades de lluvia que se presenten en la zona. Básicamente, bueno, este es su servidor. Hicimos diferentes estudios donde nos dimos cuenta en los diferentes puntos del proyecto dónde vamos a construir el camino, cómo va a estar, dónde va a pasar, cuáles son las elevaciones, profundidades, vegetación, uso de suelo, compactación del suelo, tipo de suelo, pendientes del suelo, topografía, todo. O sea, hicimos un estudio. Aquí al final, en la parte derecha, del margen derecho, se puede ver el río, que es bastante caudaloso, tiene un buen impacto. Se hizo el plan topográfico, se hicieron cambios al proyecto, pero en su momento pues no salía muy bueno porque sí tenía partes donde podía inundarse mucho más y bueno, la pendiente no era muy favorable. Entonces al parte topográfico pues se le hizo la adecuación del terreno con un camino que rodeara o si fuera por el bordo o la margen izquierda del río, y teníamos que hacer dos simulaciones. Primero, cómo se encuentra sin alteraciones al medio ambiente, después con alteraciones al medio ambiente. ¿Por qué? Porque este camino sería como un tapón en el tránsito de esta alberca, si fuera una alberca, y no podría haber movimiento de agua entre cada uno de estos puntos. Entonces la intención es esa parte, ¿no? Se encontraron lo que les comentaba en un principio. Necesitamos información de tu zona de estudio, de tu información gubernamental, todo lo que encuentras con respecto a las bases de datos, temporadas, precipitaciones, evaporación, escurrimiento, permeabilidad, densidad de vegetación, caudal del gasto, velocidad del viento, todo lo que puedas encontrar aquí lo asociamos, isoyetas, termas, temperatura, etcétera. Toda esta parte aquí se incluyó, ¿sí? Se hicieron los diferentes condiciones de simulación, se generaron los escenarios para diferentes periodos de retorno e intensidades de lluvia, y aquí más o menos se los muestro cómo va evolucionando conforme va lloviendo a los diferentes periodos, 45, 60, 120 milímetros y 156, me disculpa que me tuve que acercar, conforme va aumentándose las zonas y cómo el río que se encuentra en la margen izquierda, es el río Tabasquillo, poco a poco va inundando también en aporte a la zona. Al final vamos avanzando en intensidades de lluvia y se va haciendo pues una alberca bastante grande. Después hicimos la simulación con la parte del río, donde ponemos nuestras obras de estructura y empezamos a ver qué nivel tenía que alcanzar este camino para que un camión o dos camiones pudieran transitar por el camino y llevar suministros a la parte estructural del pozo. Así empezamos a hacer las simulaciones y llegamos a las partes de extremo inundación, donde ustedes pueden ver esto, así aparece en la vida real, comentan los lugareños, ¿sí? Es una alberca, está todo inundado y el camino aquí ya estaba perfectamente descubierto, o sea, sí podía transitar un camión para estos fenómenos de inundación. Y llegamos al evento extraordinario, donde teníamos ya desbordaje del río y que importaba ya a la zona de estudio, y bueno, pues sí, llegando a un extremo extraordinario muy fuerte, pues ya podemos observar que el camino ya tendría riesgo de colapsar cuando esta parte ya el río desbordara totalmente e inundara la sección, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues bueno, se propusieron alcantarillas, propusieron pasos para poder dar movimiento al flujo de agua natural, que no se empezara a acumular, que hubiera tránsito de velocidades, y ver qué tipo de alcantarilla, cuántas alcantarillas, el diámetro de las alcantarillas, para que esto pues fuera lo más amigablemente posible al medio ambiente y no se viera tanto la mano del hombre en la zona, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente, bueno, pues
pues es una parte general. No me metí tanto al EKHMS, digo al QGIS. Espero retomar en las próximas sesiones con los ejemplos, porque ya no voy a ver como tal la parte teórica, ya vamos a hacer el ejemplo. Sin embargo, bueno, sí quería ver el sistema de información geográfica con ustedes, porque yo necesitaría en su momento pues que ustedes tomaran un informe, un dato, y pudiéramos hacer unos ejercicios. Repito, la intención, bueno, pues no es hacer una clase como tal en 2 horas de exposición, por lo mismo de que se puede, no, voy muy rápido y pues no podríamos darle el tiempo que necesite. Sin embargo, bueno, pues es un panorama general de lo que tendríamos que hacer, y como que una tablita a forma de resumen de los pues softwares que puedes encontrar para el trabajo, ¿no? Bases de datos, sitios web, algunas librerías, toma de datos en campo, o sea, cuál es el que mejor yo puedo ocupar y el que mejor me sirve para mis necesidades, ¿no? Muchos de ellos, bueno, pues se requieren conocimientos previos, un poquito de computación, sobre todo de manejo de capas, AutoCAD, para manejar capas, poner capas en orden y se puedan trabajar de alguna forma. Y bueno, pues básicamente pues la pregunta que les dejo el día de hoy pues es cuál es el software que te agrada más, ¿sí? En función de que sea de paga, que sea licencia comercial, que sea licencia por un año, presión estudiantil, cuál es el que te agrada más, cuál es el que empleas más, y el que más te guste o el que más domines creo que es el mejor para que puedas hacer tus trabajos, dado que es una herramienta, repito que sea iterativo, es una herramienta, no te va a ayudar a hacer las cosas, no la va a hacer por ti, tú eres el ingeniero, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que trabajas, procesas y das una atenuación. Y ya de esto vamos a empezar a ver la parte del sistema de inteligencia artificial, sobre la inteligencia en función de estos datos, que puede pronosticar en lo que yo estoy dando y cómo puede ayudarme a tomar decisiones en base a la información que yo estoy procesando, donde en teoría pues estos datos van cambiando con respecto al tiempo, y que bueno, tal vez yo no pueda procesar de forma inmediata, pero sí puedo procesar en un cierto tiempo, y él me puede ayudar a extrapolar diferentes casos o diferentes valores en un tiempo determinado. Creo que con esto tengo cumplido ahorita rápidamente el proceso. No sé si tengan alguna duda, por favor, aquí en el chat. No tengo alguna manita, si uno me gusta comentar algo. ¿Alguna duda con respecto a los métodos? ¿Algún método en general? Digo, es algo muy corto porque no tengo el tiempo para poder explicar, pero la siguiente voy a mandar al doctor Alan con tiempo, repito, los archivos para que los compartan por favor y los puedan seguir ya cargados, ya diseñados para el método que sigue, que es el método de inundaciones, riesgo por inundaciones con ECRAS. ¿Alguna duda, jóvenes? Aquí parece, ¿cómo se llama el software de Autodesk? El software de Autodesk. A ver, déjenme ver si aquí lo encuentro. Es el Civil 3D, si no me recuerdo, el Civil 3D también nos permite tener un poquito de análisis de topografía e hidrología, que hace como que la parte gráfica, no te hace la parte de inundaciones, digo, tú tienes que darle la información, pero pues, el software de Autodesk también te permite generar esa información. Yo, por ejemplo, aquí en el Civil 3D, hemos manejado la parte del río. Entonces lo que les voy a compartir es un río donde se va a modelar en ECRAS para las zonas de inundación, y ese plano en AutoCAD
sacar las secciones transversales, pones tu eje de tu río, sacas tus secciones transversales a cada cierta distancia para que después estas pues puedas tú exportar al ECRAS y ya te genere pues el trazo del río con todas sus curvas y meandros y ya podamos darle información para hacer el tránsito de la zona del caudal, ya sea que le metamos un hidrograma o le metamos un dato del HMS para que pueda pues hacer el tránsito de la avenida en el río y poder sacar pues velocidades y elevaciones, que es lo que nos interese, y también ver si gustan podemos meterle el método de erosión, porque si le ponemos un puente o una estructura pues podemos ver qué tipo de erosión, dónde se erosiona, dónde se asolva el río y en diferentes elevaciones pues dónde llega a desbordar, cuál sería la parte del desbordo de inundación del río ante diferentes eventos. Entonces básicamente, bueno, pues aquí creo que no he dejado de compartir mi pantalla. Aquí en el Civil 3D pues podemos efectivamente sacar esa información y también la puedo después exportar. Déjenme ver aquí las preguntas. Efectivamente, Machine Learning para predecir los caudales de diseño. Sí, es también la parte de inteligencia artificial que quisiéramos manejar, abordar la próxima sesión, donde, bueno, pues ya las herramientas son bastante interesantes. Básicamente lo que necesitamos pues es información, ¿no? O sea, no puedo alimentar una red neuronal, no puedo alimentar inteligencia artificial si no tengo información. Entonces, ¿qué información tengo que darle? Pues la más que yo pueda encontrar o la más que yo pueda generar. Al final de cuentas, pues es una parte que estamos trabajando continuamente, ¿no? Nada más que no sé, aquí tengo el río que les voy a mandar. Permítame tantito. Entonces, aquí en AutoCAD, pues básicamente lo que buscamos es esa parte, es sacar la información para trabajar con un río, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer pues es pasarles el río, ya voy a darles yo el río aquí ya trabajado, y en este río pues lo que buscamos es sacar las curvas de nivel, la batimetría del río, sacar el río, dónde se va a inundar el río, dónde voy a desbordar, si tengo aquí una estructura, dónde la voy a colocar, cómo la voy a colocar, y en su momento pues ver mediante caudales pues la parte del afluente, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí están las preguntas. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta. Repito, estos archivos se los van al doctor Alan, ya él me hará favor de hacérselos llegar para la parte de la aplicación con el taller, donde ya vamos a meter pues no tanto la parte hidrológica como la parte del caudal y las zonas de inundación o los riesgos de inundación que vamos a trabajar. Doctor Alan, ¿alguna pregunta? Que no veo ningún compañero con su manita levantada. Hola, buenas tardes, doctor Israel. Le habla Buenas tardes. Sí, le habla el ingeniero Cristian León. Estoy aquí por encargo del doctor Alan. Muchas gracias, profesor. Sí, soy también de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCB. Bueno, si no hay más preguntas por los asistentes, agradecemos al doctor Israel Herrera Díaz por su conferencia magistral, Modelación Hidrológica con Software Libre HEC, HMS, SWAP y QGIS, quien ha impartido el día de hoy esta conferencia a la comunidad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. Esta conferencia ha sido dirigida para estudiantes, docentes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. En nombre del programa de Ingeniería Civil, le agradecemos por compartir la experiencia, en este caso del país hermano de México, ¿no? Y bueno, a nombre de la Escuela de Ingeniería Civil, agradecemos por compartir esas experiencias. ¿Alguna intervención final? No, pues básicamente agradecer sus
atención. Vamos a trabajar la próxima sesión ya de forma interactiva. Una disculpa porque sí va a ser más complicado hacerlo así, dado que los tiempos no va a dar para poder explicarlo al 100%. Les voy a dar ya el trabajo ya pre-trabajado para que ustedes nada más hagan las indicaciones generales, pero espero que aún así les sea de su agrado y de su utilidad. Muchas gracias a todos por la atención, que pasen ustedes excelente noche, un fuerte abrazo desde México. Saludos a todos. Israel, damos por finalizado este webinar organizado por la Escuela de Ingeniería Civil. Gracias.